Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co, comillas. Si te sientes solo, enfrenta una integral y sonríe al resolverla, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita demostrar la ley de Morgan. Es decir, negación de A o B es igual a negación de A y negación de B. Planteamos la solución en un programa de 39 líneas. Entre las líneas 8 a 39 vemos la clase principal llamada ley de Morgan. Recuerde que una clase es una entidad que contiene métodos y atributos. Dentro de esta clase, entre las líneas 10 a 38, vemos el método principal main. Cuando un programa compila, se incluye en la librería, se mira la clase principal y se busca el main, el inicio del programa. Dentro del main, en la línea 13, vemos que se declara un vector llamado A de tipo booleano de tamaño 2 y se inicializa con los valores de true y false, es decir, verdadero y falso. En la línea 14, un vector llamado B también se inicializa con los valores de verdad y falso. En la línea 15, un vector llamado C se declara de tamaño 4. Y en la línea 16, un vector llamado D también se declara de tamaño 4. Recuerde que los vectores son estructuras de datos. Las estructuras de datos permiten almacenar información de manera temporal mientras se ejecuta el programa. Entonces, acá tenemos dos variables involucradas, la A y la B. Como son dos variables, 2 a la 2 da 4, entonces da una salida de 4 valores. Por eso entonces creamos los vectores C y D. Entonces serán de tamaño 4 porque habrán 4 filas de salida. En la línea 17 declaramos una variable de tipo booleano llamada iguales. Esa variable se inicializa en true, es decir, en verdad. En la línea 18 declaramos dos variables de tipo entero, las variables x y y. Recuerde que las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. Las variables x y y se usarán en los ciclos. En la línea 19 se declara una variable de tipo entero llamada cont y se inicializa en 0. Entre las líneas 21 a 27 vemos dos ciclos for anidados. Esto es para recorrer los vectores A y B. Recuerde que los ciclos son estructuras repetitivas. Una estructura repetitiva permite ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Entonces, antes de entrar a los ciclos, es necesario entonces entender la lógica. Mire, los vectores A y B son booleanos y tienen valores de verdad y falso. Lo que vamos a hacer es comparar verdad con verdad, verdad con falso, falso con verdad y falso con falso. Para poder hacer esas comparaciones tenemos que recorrer estos vectores que son los que tienen estos valores y usar directamente el operador de comparación, el operador booleano OR, que es doble barra, y el operador de booleano AND, que es doble ampersand, y el de negación, que es exclamación. Así como usted puede hacer la operación aritmética 5 más 3 y el resultado es 8, la unidad aritmética hace esto. Usted puede comparar verdadero o verdadero, también verdadero y falso, y la unidad lógica del computador le arroja el resultado. Él ya obviamente interpreta la tabla del AND y la tabla del OR y también hace las negaciones. Entonces eso es lo que hacemos. Entonces vamos a recorrer el vector A con el primer ciclo de la línea 21 y el vector B con el segundo ciclo de la línea 22. Primer ciclo de línea 21, variable controladora x va de 0 a 1, es decir, x menor a 2. Segundo ciclo, línea 22, variable controladora y va de 0 hasta 1, es decir, y menor a 2. Dentro de este ciclo, entonces, en la línea 23, al vector C en la posición cont le asigna
negación de lo que tiene el vector A en la posición X o lo que tiene el vector B en la posición Y. Y en la línea 24 al vector D en la posición cont le asigna la negación de lo que tiene el vector A en la posición X y la negación de lo que tiene el vector B en la posición Y. En la línea 25 a cont le asigna cont más 1, la incrementa. Entonces mire, para demostrar la ley de Morgan tenemos que demostrar que negación de A o B es igual a negación de A y negación de B. Negación de A o B se almacena en el vector C y la otra parte, negación de A y negación de B, se almacena en el vector D. Para saber si se cumple la ley de Morgan, entonces vamos a comparar al finalizar los vectores C y con el vector D. Los datos deben ser iguales. Si encuentra un dato en la respectiva posición diferente, entonces no se cumplirá la ley de Morgan. Por eso al salir de estos ciclos, entonces vamos a recorrer los vectores C y D para compararlos. Entonces línea 28 a 33 vemos un ciclo for que va a ir desde 0 hasta cont menos 1, es decir, x menor a cont. Y dentro de este ciclo vemos entre las líneas 29 a 32 una sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. Acá, línea 29, preguntamos si lo que tiene el vector C en la posición X es diferente a lo que tiene el vector D en la posición X. En caso de ser cierto, línea 30 a la variable iguales le asigna falso. Y línea 31 damos un break. Un break es una salida forzosa de un ciclo. Es decir, aquí estamos saliendo del ciclo for. Previamente en la línea 30 la variable iguales booleana se le llevó falso. Para al final imprimir que no se cumple. Pero si no encuentra un dato que sea del vector C, que sea diferente respectivamente con el vector D, es decir, que todos sean iguales, entonces al finalizar la variable iguales terminará en verdad y podremos imprimir que la ley de Morgan se cumple. Como lo podemos ver entre las líneas 34 a 37, saliendo del ciclo. Si la variable iguales es igual a true, recuerde que cuando usted tiene una variable booleana puede ahorrar, preguntar iguales igual a true. Simplemente pone el nombre de la variable booleana y con eso está preguntando si es igual a verdad o a falso. Entonces, si iguales, es decir, si iguales es igual a true, entonces línea 35 imprimimos usando el método print. El método print permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Simplemente se escribe system.out.print paréntesis y entre comillas dobles el texto a mostrar. En este caso la ley de Morgan se cumple. Si no, línea 37 mostramos la ley de Morgan no se cumple. Esta fue la tutorial ejercicio crear un programa que permita demostrar la ley de Morgan. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.